El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene en cuenta estimaciones para finales del siglo en las que se pronostican ascensos en el nivel del mar, que van desde 50 centímetros hasta 1 metro. Esto pondrá en riesgo los países con áreas costeras de baja altura, como Bangladesh, Indonesia, Madagascar, México, Mozambique, Filipinas, Venezuela y Vietnam, entre otros. Le damos la bienvenida a esta conferencia sobre el derretimiento de los casquetes polares, la cual será impartida por los alumnos de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Presentando Proyecto 3B, el equipo está conformado por Juan Carlos Maldonado, Juan Pablo Sierra, Jessica Galván y su servidora Evelyn Patiño. El derretimiento de los glaciares polares se ha descrito a menudo en la cultura popular como un Armagedón inductor de tsunamis. Los glaciares, las capas de hielo que cubren el 10% de la masa de la Tierra, se encuentran principalmente en el medio de la nada. Su rápido derretimiento tiene un efecto en cascada con la desaparición de la fauna que vive en esos lugares. Como introducción, también tenemos que tomar en cuenta que es un glaciar. Un glaciar es una gran masa de hielo comprimida que se forma durante el transcurso de miles de años como consecuencia de la nieve que permanece en un mismo lugar hasta que se transforma en hielo. El inicio de un glaciar consiste en la permanencia de la nieve en una misma área durante todo el año. En la atmósfera, las moléculas de vapor de agua se adhieren a pequeñas partículas de polvo, formando así estructuras de cristal, los famosos copitos de nieve que vemos cuando cae nieve. Otras moléculas de vapor de agua se adhieren a los cristales y se forman los característicos copos con formas asombrosas. Caen en alguna montaña, las nevadas posteriores cubren los primeros copos de nieve y comienzan a acumularse para convertirse en pesadas estructuras de hielo. Los cristales se hacen más grandes, por lo que la nieve se compacta y aumenta su densidad. El hielo de un glaciar alcanza una línea de equilibrio por encima de la línea que gana más masa de la que pierde, pero por debajo pierde más de la que gana, que puede llevar más de 100 años. Todo este proceso que ocurre desde el nacimiento, que es cuando la nieve cae por compresión y se acumula sobre las montañas. De nieve a hielo, con el paso del tiempo, la masa, el frío, se forma prácticamente un hielo más sólido que tiene sus afluentes, que es el flujo en el que se incorporan a veces los glaciares más pequeños que aumentan el tamaño del glaciar principal. Esos cuentan con su zona de salida, que es el glaciar que pierde hielo y consistencia a causas del derretimiento y la evaporación. El quinto paso es el derretimiento, cuando es el agua del hielo derretida fluye por afluencia del sol, del calor, de la temperatura, y como estos cuerpos están constantemente flotando, la misma agua ayuda a que se vaya derritiendo, lo que causa una ruptura. Son las capas que terminan quedando flotando. Y el derretimiento de los casquetes polares en Groenlandia y la Antártida, además de aumentar el nivel de los océanos, sabemos que podría multiplicar los eventos meteorológicos extremos, desestabilizar el clima en algunas regiones en las próximas décadas, según un estudio publicado el miércoles 7 de febrero en Nature. Un glaciar se compone en agua de acumulación. Se trata de la zona más elevada donde cae la nieve y se va acumulando. La zona de ablación, donde es la zona que ocurren los procesos de fusión y evaporación, es donde el glaciar alcanza su equilibrio entre el aumento y la pérdida de masa. Tiene grietas, que son las zonas donde el glaciar fluye más rápidamente. Las morenas se trata de unas bandas oscuras formadas por sedimentos que se forman en los bordes y las partes superiores. Las rocas que arrastra el glaciar se van almacenando y formando en estas zonas. La terminal es el extremo inferior del glaciar donde se derrite la nieve acumulada. Ahora continuamos un poco con lo que son las especies en peligro de extinción por el derretimiento de los casquetes polares. Aquí tenemos unos ejemplos como son el oso polar,
el zorro ártico, la ballena beluga y la morsa. Como consecuencia del derretimiento de hielo, los animales que de este dependen están sufriendo graves perjuicios sobre sus condiciones de vida. Para estas especies, el adaptarse para sobrevivir a las nuevas condiciones o extinguirse son sus únicas alternativas. Como ya mencioné, la supervivencia o no de estas especies dependen en gran medida de sus capacidades para adaptarse a las nuevas condiciones que les deja eh, pues el deshielo, y estos animales que pues, dependen del hielo para desarrollarse se ven muy pero muy perjudicadas tanto por la pérdida de su hábitat como por la alteración del equilibrio que existe dentro de la cadena alimenticia. O sea, no es un simple problema del deshielo, sino también afecta a la cadena alimenticia porque se elimina una especie y así consecuentemente. Tomando el ejemplo del oso polar, el cual radica en el Polo Norte, que depende de la superficie helada, sufre mayores mortalidades de sus crías debido a que pues estas deben realizar trayectos de muy largos sobre el agua nadando y pues no tienen las capacidades para nadar en estas condiciones. También tienen pues muchas dificultades para alimentarse, ya que pues les es mucho más complicado encontrar pues presas en estas regiones heladas. Eh, Otro factor que pues es que se disminuye con la reducción de las superficies heladas es la capacidad de reproducción y descanso de pues estas especies. Otro ejemplo que menciona aquí también pues son las morsas, que deben buscar refugios en regiones más limitadas de la costa, y muchos de estos refugios suelen ser muy susceptibles a ser atacados por depredadores, como suele ser el ser humano. A esto hay que sumarle el gran problema que suponen estos largos desplazamientos para animales tan grandes como son las morsas, lo que las hace ver muy perjudicadas. Ahora, platicándoles un poco sobre lo que es el zorro ártico o zorro blanco, este se alimenta de mamíferos y aves, pero en su mayoría este se alimenta de la carroña dejada por lo que son los osos polares, por lo cual si tenemos menos osos polares significa menos comida disponible para los zorros polares, motivo por el cual deben buscar fuentes alternativas para poder alimentarse. También con el derretimiento de los casquetes polares, de los glaciares, empieza a disminuir lo que es su área de hábitat, lo cual para los zorros rojos comienza pues a convertirse en un conflicto donde llegan a entrelazarse y pues a defender lo que van a comer. Por eso aquí menciona mucho lo que es el buscar fuentes alternativas, lo que ocasionará en todo caso pues una desventaja para el zorro ártico. Por último, tenemos lo que es la ballena beluga, que esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a que el bacalao ártico, el cual es su principal fuente de alimento, ha reducido sus poblaciones. El bacalao ártico se alimenta de crustáceos que a su vez estos se alimentan de algas del hielo. Por lo tanto, el deshielo trae consigo una disminución de estas algas y consigo traen una cadena trófica del resto de las especies. Como ya les mencioné hace poquito, no solo es el deshielo, sino empieza a afectar toda la cadena alimenticia y así consecuentemente. Otro inconveniente al que se enfrentan las ballenas belugas que habitan en cierta área es que deben aguantar la contaminación industrial que se dirige de una corriente de Alaska. De hecho, desde el año 2008, las belugas forman parte de una lista de especies en peligro de extinción y se calculan actualmente más o menos alrededor de unas 300 especies dentro de la naturaleza. Ahora un poquito con las causas, que pues de hecho desde los principios, desde 1900, muchos glaciares alrededor del mundo se han estado derritiendo rápidamente. Las actividades humanas pues son las causas medulares de este fenómeno. Específicamente desde la revolución industrial, el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado las temperaturas, provocando elevaciones de esta mencionada temperatura aún mucho mayores en los polos, y como resultado los glaciares pues se han estado derritiendo rápidamente, fraccionándose en el mar.
Y aquí también menciona lo que es el calentamiento oceánico, que sus océanos absorben el 90% del calor terrestre, un hecho que afecta el derretimiento de los glaciares marinos, y esto también, el derretimiento, provoca el aumento del nivel del mar, lo que a su vez incrementa la erosión costera, eleva las marejadas, a medida que el calentamiento del aire y del mar ocasionan tormentas costeras más frecuentes e intensas como huracanes y tifones. En cuestión de la temperatura, el Ártico y la Antártida son el refrigerador del mundo, ya que están cubiertos de nieve blanca y de hielo que refleja el calor hacia el espacio, cubriendo bueno, perdón, el espacio equilibran la temperatura de otras partes del mundo que absorben el calor. En cuestión de las comunidades costeras, pues el nivel del mar a nivel global ha aumentado entre 7 y 8 pulgadas, esto desde el año de 1900, y cada vez está empeorando. Esto pone en peligro a ciudades y costeras eh, y pequeñas naciones, como ya se los comenté antes, a medida que se ha intensificado las inundaciones y las marejadas, provocan que los fenómenos meteorológicos sean aún más peligrosos, de acuerdo con un artículo en 2019. En cuestión de la comida, pues el aumento de las olas de calor es imprescindible para el clima, ocasionando la pérdida del hielo. Esto causa que haya importantes daños a los cultivos de los que dependen los sistemas alimentarios mundiales. Y en las rutas comerciales también hay una grande afectación, ya que cuando el hielo se derrite, se abren nuevas rutas marítimas en el Ártico. Estas rutas pueden ser tentadoras ya que ahorrarían mucho tiempo, pero es increíblemente peligrosas. En la vida silvestre, cuando hay menos hielo marino, los animales que dependen de él para sobrevivir deben adaptarse o parecer. La pérdida del hielo y el derretimiento del performance son problemas para los osos polares, morsas, zorras árticos, búhos de las nieves, renos y muchas otras especies, como ya lo mencionó mi compañero. Eh, Permafrost. Bueno, aquí el hielo antártico es una superficie que está permanentemente congelado. Entonces aquí se almacenan grandes cantidades de metano, eh, liberando un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Al descongelarse el hielo, se libera el metano que está todo almacenado y aquí aumenta todo el calentamiento. Bueno, en las soluciones ante dicho pues problema, los glaciólogos creen que a pesar de la pérdida masiva de hielo, aún estamos pues a tiempo de salvar los glaciares de una desaparición anunciada. Existen varias soluciones y principalmente se empiezan pues por la sociedad. El conducir tampoco lo menos que sea posible puede ayudar mucho a estos derretimientos. Por ejemplo, se pueden compartir el coche o andar inclusive en bicicleta, ya que en varias partes, de hecho, de las ciudades han implementado la renta como de bicicletas por medio de una aplicación o ahí mismo en el sitio donde se hace la renta, pues ahí puedes como hacer todo para pues adquirir una por tanto tiempo o inclusive se puede hasta rentar como por varias semanas o varios días y pues ya así estás evitando como más el contacto al andar en un automóvil. También el ahorro de energía también es una solución ante dicho problema, como el apagar las luces cuando no estén en uso, desenchufar electrodomésticos, también cuando no sean utilizados. Al momento de lavar la ropa,
no usar la secadora, sino utilizar el aire libre, colgando la ropa fuera pues para que ésta se seque. Otra forma ante el ahorro de energía es implementar el cambio de focos a una capacidad menos y más eficiente. Al igual hoy en día pues ya existen muchos focos ahorradores donde consumen menos la energía eléctrica, haciendo que se evite generalmente contaminante por la producción de electricidad, que en la mayoría de los casos la electricidad es generada por combustión, y recalcando que hasta es un ahorro pues en cuestión económicamente pues hablando. Alguna de las otras soluciones es con formas innovadoras, aunque pues para muchas personas quizás no suene tan convincente o que crean que esto no se puede dar la solución a los de hielos o derretimientos. Pues la verdad es que el realizar, como por ejemplo el pintar las montañas de blanco, sí frena el deshielo de los glaciares, y queda demostrado por un ingeniero peruano, Eduardo Gold, que se presenta a sí mismo como un inventor. Por otra parte, el cuidado del medio ambiente se sigue recalcando mucho, el evitar la quema de cualquier artículo. Sabemos que pues el humo es una forma muy rápida de dañar en segundos la capa de nuestra atmósfera, causando pues severos daños, y que año tras año el calentamiento global pues hace que aumente más, haciendo por dicho motivo pues el deshielo. Al igual, el ahorro de energía y el reciclado es muy importante. Algunas de las soluciones que también se muestran en pantalla es como el unir icebergs artificiales. Un arquitecto indonesio, Farid Rajak, fue galardonado por su proyecto Recongelar el Ártico, que consiste en recoger el agua de los glaciares derretidos, desalarla y congelarla de nuevo para crear pues grandes bloques hexagonales de hielo. Gracias a su forma, estos icebergs podrán juntarse y pues formar masas heladas. Por otra parte, es aumentar su grosor, que la Universidad de Arizona propuso una solución aparentemente sencilla, que es pues fabricar más hielo. Su propuesta consiste en recoger agua debajo del glaciar mediante bombas impulsadas por energía eólica para expandirla sobre las capas superiores, perdón, de forma que se congele en la superficie, reforzando la consistencia. Como conclusión, si el planeta aumenta solamente 0,5 grados, no tiene que ser ni 1 grado ni 2, solamente con 0,5 grados, nuestra extinción sería inminente. Poco a poco las especies se extinguirían, las plantas se terminarían, por lo tanto nuestra especie también, ya que el derretimiento de los polos desencadenaría microorganismos congelados. Sabemos que estos glaciares, los polos, tienen hielo congelado desde hace miles, millones de años. Sabemos que cada día que pasa es más el hielo que se derrite, y vemos más las noticias de que especies han sido encontradas dentro de los polos, desde mamuts, desde especies prehistóricas, huesos. Si hay esto, también hay algunos virus, ya vimos lo que pasa. Quizá podamos pensar, aquí cerca no hay glaciares, están muy lejos, están en la Antártida, están, como quien dice, muy arriba de nosotros, y no va a llegar si algún virus escapa. Pero con la reciente pandemia ya vimos que sí se puede propagar a todo el mundo. Puede haber medios de contagio, no lo sé. Hay muchos barcos que pasan en esas rutas para el tránsito de comercio. Algunos que son pesqueros que tienen que transitar por ahí, y si algún virus es descongelado, es propagado a la atmósfera desde la misma lluvia y puede llegar a esos barcos, puede llegar a propagarse. Esa sería una de las tantas consecuencias, así como el nivel del mar. Las ciudades costeras quedarían prácticamente inundadas, las cosechas quedarían inundadas. Sabemos que el cambio está en nosotros. Cuidar el único hogar que tenemos, donde encontramos oxígeno, agua, vegetación, el disfrutar de un chapuzón de un río de agua dulce. Cabe resaltar que la mayoría de esos glaciares son el 10% del agua dulce que tiene nuestro planeta. La mayoría sabemos que es salada, por lo tanto se perdería. Y no solo eso, es el refrigerador del mundo, es lo que mantiene las temperaturas bajas. Algunos fríos vienen
pues desde el Ártico. Obviamente ya no llegan exactamente igual de fríos, pero es un refrigerador del mundo. Si eso se pierde, el calentamiento aumentaría. Si el permafrost se derrite, los gases que son más dañinos que los que ahora producimos terminarían por causar una era de calor, ya no sería una era de hielo, todo se extinguiría. Sabemos las mejoras que tenemos que hacer para su cuidado: utilizar menos vehículos de gasolina y caminar distancias cortas. Las recomendaciones las hay demasiadas, tenemos que hacer algo urgentemente antes que sea tarde. A continuación les vamos a presentar un video que les va a explicar o va a profundizar un poco más el tema que les acabamos de presentar. Adiós a los glaciares. Los glaciares están desapareciendo. Te equivocas. Los glaciares acumulan más del 60% del agua dulce de la Tierra. Al derretirse, aumentan el nivel del mar, elevan la erosión costera, cambian los ecosistemas y propician más tormentas. El glaciar Ojokui era el primero en recibir el acta de defunción en Islandia en agosto de 2019. En los próximos 200 años podrían no quedar ningún glaciar vivo. El 22 de septiembre, decenas de personas trajeadas de negro y algunas con sus rostros cubiertos se unieron en una marcha fúnebre. El mismo sentimiento de pesar e impotencia que se vivió en Islandia se había trasladado a Suiza. El Pizol, uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo, también ha caído víctima del calentamiento global. Ha perdido tanto su composición que ha dejado de ser un glaciar desde el punto de vista científico. Lo ocurrido en Ojokui y Pizol es apenas una muestra de lo que está sucediendo desde América del Norte a Europa, desde Groenlandia hasta la Antártida. Se estima que entre 1961 y 2016 los glaciares han perdido más de 10 billones de toneladas de hielo. Según un estudio publicado en The Cryosphere, los Alpes podrían perder el 90% de sus glaciares para el año 2100. Los glaciares constituyen uno de los atractivos más notables de los Alpes, una cadena de montañas en el centro de Europa que se extiende por 8 países, principalmente por Francia, Suiza, Italia y Austria. Su cumbre más alta es la de Mont Blanc, a 4.810 metros de altitud. Suiza tiene en sus montañas alpinas más de 1.400 glaciares, fundamentales para el ciclo hidrológico europeo. De acuerdo con un estudio de la Universidad Politécnica Federal de Lausana, los glaciares podrían quedar reducidos a unos 5, aunque cayeran hoy las emisiones de dióxido de carbono. Y es que el cambio climático se ha convertido en el mayor desafío de los tiempos actuales. Sus efectos no tienen precedentes en fenómenos meteorológicos con distintas consecuencias, como lo que ocurre con los glaciares. Lo paradójico es que al desaparecer los glaciares dejan de ser un aliado para mantener baja la temperatura, porque el hielo actúa como una cubierta protectora que refleja el exceso de calor al espacio y mantiene el planeta más fresco. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, entre los años 1880 y 2012, la temperatura media mundial se elevó en 0,85 grados. El derretimiento de los glaciares no es un fenómeno nuevo. Desde comienzos del siglo XX viene ocurriendo como consecuencia de las actividades humanas. Después de más de siglo y medio de revolución industrial, se han disparado los niveles de los gases de efecto invernadero, esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de otros seres vivos sobre la Tierra. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 21 de los 46 glaciares más importantes del mundo desaparecerán en las próximas décadas si no se reducen drásticamente las emisiones mundiales de los gases que están recalentando el planeta. Los campos de hielo norte y sur están perdiendo unos 19,3 kilómetros cúbicos de hielo por año. Esto equivale a unos 85 centímetros de adelgazamiento anual y constituye el 83% de la pérdida de hielo de toda la cordillera de los Andes, que desde Venezuela se extiende a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Esta cadena de montañas alberga el 99% de los glaciares tropicales de la Tierra, pero el incremento en más de 1 grado centígrado de la temperatura desde la etapa preindustrial ha tenido un impacto muy visible en sus cumbres. En Ecuador se ha derretido un 55% del área glaciar en las últimas 6 décadas, según el Tribunal de Meteorología e Hidrología de este país. Venezuela será el primer país de este lado del continente que se quedará sin glaciares. Todas las masas de hielo de la Sierra de Mérida desaparecieron y apenas queda una mínima parte del pico Humboldt.
el impacto de lo que sucede con el derretimiento de los glaciares por el cambio climático hay que verlo con sumo cuidado por sus efectos en las corrientes oceánicas y por ende en los patrones climáticos del mundo, por sus efectos en más altos niveles del mar y por ende en los ecosistemas, bien porque implica la muerte masiva de especies y el descalabro de comunidades. Y sería todo de nuestra parte.